Por ejemplo, Victor Fox, que no solamente era el guionista de Calimán y de Starman, sino también era el guionista de La criada bien criada, Sí. con María Victoria. Qué buena Víctor serie. Fox, Víctor Fox es un seudónimo de Héctor González Dueñas. Ajá. Un gran escritor de esas personas que hubo en los 70 con una capacidad de hacer guiones Como Mauricio impactantes. Clay, dicen. Como El gran Mauricio Mauricio Clay. Clay era un genio. Como el señor Chespirito. El señor Chespirito, podrán decir lo que quieran de su programa, lo que sea. pero el señor Chespirito en los 70 se echaba. Yo le iba al Cruz Azul, me daba vergüenza. Yo por eso, Bueno. yo también le iba a Cruz Azul y no me gustaba, no me conectó nunca. Y me Es conectó que tenía eso, es que tenía eso. Bueno, yo nunca lo había es que analizado. No, o el sea- cómic es un gran medio para propaganda. Y luego a Rius se lo transan, le roban los supermachos. Exacto, la editorial se queda con unos personajes. Se queda con los derechos y entonces él hace Los Agachados. Aquí están Con los- Nopalsin, que es gordito. Y tiene un perro que se llama Boturini. Boturín. Pero sí, los supermachos se los roba la editorial. Ah, Y ok. luego, años después, saca un libro que dice Mis supermachos. Oye, esto es como lo del santo, que el santo José G, no sé qué. Bueno, pues estamos aquí, 50 y pico, y creo que este programa va a estar sabroso, porque estos señores saben también al asunto de los cómics. Mi estimado Sergio Zurita, ¿cómo estás? Bien, querido Heriberto Vázquez. Oye, Heriberto oye, Vázquez, nunca dice tu nombre. sí, pero bueno, oigan, el asunto de los cómics es algo rico. Salvador Cautlazolin, Mi querido Heriberto otro de Vázquez. los temas que también te apasionan. Muchísimo. De hecho, yo siempre pensé hacer una tesis sobre Batman. Ajá. Pero no es... No la terminé, te acabas de titular y no lo hiciste de Batman. No, es muy complicado. Me habías es contado muy que- complicado. Imagínate porque- meterlo a Batman en el derecho cuando es un infractor de la ley. Sí, Totalmente. Batman es un vigilante, es un infractor de... De hecho, cómic original es perseguido por la ley. De hecho, no en el cómic original, también en la película, Siempre tiene problemas con la tiene ley, problemas con la ley. justicia. Entonces no nos hubiera dado resultados. Oigan, pues el cómic mexicano, a mí, yo crecí el primer cómic, La Familia Burrón. Claro. Yo veía a Doña Borola Tacuche, a Macuca, al Tecojote, a Don Regino Burrón. Luego también me causaba, me gustaba cuando de repente iban a San Cirindango de las Iguanas con Briagoberto Memelas y luego también cuando se iban en la misma historia a cuando eran niños, Regina y Borola, Regino y Borola Tacuche, y entonces te ponían un México de carcachitas y empedrado, ¿sí? Y de repente volaban a Doña Cristeta, que se había convertido en millonaria al casarse con unos franceses y se codeaba con la crema innata de la socialité franchute, como decían. Tantas y tantas historias. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la vecindad? El callejón, ¿o en qué calle? Callejón del Cuajo. Del Cuajo. Chistosísimo. ¿Cómo se llamaba una viejita que tenía unos pies de este tamaño? Ah, sí, que su hijo era un holgazanazo, Sí. Abelino Pilongano, si no mal recuerdo. Exactamente. Y el hijo dormía en una cama de latón muy lujosa y ella junto a él en el suelo. Y ella haciendo El antecedente de Rodolfo Gelatino. Gelatino con y su- Doña Naborita. Doña Naborita. Sí. Yo creo que era eso, el tipo que no hacía nada, etcétera, su mamá chambeándole y haciéndolo todo. Luego también había unos millonarios, no se acuerdan que había uno Tinoco, un tipo grandotote, que se subió en un carrito chiquitito, o sea, un tipo enorme que hasta transportaba su carro, lo ponía y lo manejaba. Tinoco, no sé qué, era una familia de ricos. ¿Sabes qué me gusta mucho de la familia Burrón? Todo el tiempo están sonriendo. Creo que no hay un solo cuadro de ningún cómic de la familia Burrón en el que no estén sonriendo todos los personajes. Incluso si están llorando, están sonriendo. Incluso si están enojados, están sonriendo. El sol está sonriendo. Todo el tiempo están sonriendo. Es como los japoneses, cuando les preguntan por qué ustedes ponen siempre ¿Con en el ojotes? anime con ojotes, etc. Dicen, para denotar que es un cómic, Ajá. para denotar que es ficción, que es fantasía. O sea, por eso el manejo de Aquí los ojos. mira qué interesante. sangre. Aquí A la lo mejor nariz, aquí es también la nariz. la nariz roja. siempre y redondota. Sí. Sí, una nariz redonda. O sea, la nariz son así, salvo Macuca,
que tiene su nariz, es una cosa puntiaguda. Y cómo la familia Burrón llegó a ser antecedente de algo. Una vez me acuerdo perfectamente de ese capítulo, donde ella organiza, que ante tanto tránsito, organiza que se vayan al mercado, pasen por los niños, con un sistema de transporte elevado. ¿Quién le iba a creer que 50 años después iba a ser una realidad, por lo menos en la Ciudad de México? Sí, qué chulada. O sea, tantas y tantas cosas de ese México interesante. A mí me encantaba Gabriel Vargas, que era un escritorazo, y aparecían, ¿se acuerdan los cómics? También en los periódicos. Había su sección. Era la mitad de una plana y venían... Yo ahí me enteré lo que eran las cosas indicadas, y había, no me acuerdo quién, ni el recluta. Sí. No sé, había... Beto el recluta era. para que veas. Aquí está precisamente Abelino. Abelino Pilongano. Pilongano. Oye, y ¿sabes qué? Desafortunada edición, ¿eh? Yo los tengo, yo lo compré. ¿Los de porque Porrúa? tú querías verlo a color. A color, como está. era. No, está ahí blanco y negro. No. Es muy difícil Sí. ya sacar cosas a color. Sí, cuando debe costar mucho. ¿Sabes cuánto te caro. vale un cómic hoy? Grandototes, valían 20 centavos, así grandototes. Uno de estos te vale como 500 pesos. Ay, Eso, Sí, pero también toma en cuenta cuánto tiraban antes. Había cómics, Calimán tiraba 1 millón de ejemplares semanales. ¿Tú no fuiste niño Calimán? Yo sí, los viernes. Sí, no, claro. Claro. Yo viví en la Ciudad de México hasta los 8 años y era ávido consumidor de cómics. Superman, Batman, Mortadelo y Filemón, otros que se llamaban Zipi y Zape, que venían Sí, de España España también. Pero bueno, me fui a Michoacán y en el pueblito donde yo crecí, San José de Gracia, no había puesto de cómics. No llegaba. Había que ir a Zaguayo, de donde son los zombies, hablando de Gis y Trino, inventaron a los zombies de Zaguayo, Ah, ¿sí? porque fueron a Zaguayo, Sí. vaya usted a Zaguayo, y si usted me está viendo y está en Zaguayo, usted es un zombie, perdón. Mi bisabuela era de allá, ¿sabes? ¿De Zaguayo? Sí. Dios mío, bueno. Y en Zaguayo sí había cómics, pero no había lo que tú querías. ¿El que te encontrabas? Había Calimán. Y entonces me aficioné. Pero bueno, eso fue una oportunidad. Yo no hubiera fumado a Calimán si no me hubiera ido de la ciudad. Porque aquí en la ciudad... En la ciudad era Batman, Superman. Sí. Allá no. Y entonces descubrí a Calimán y Calimán para mí es mi cómic favorito. Oye, pero... De México. Pero podríamos pensar que Calimán... no lo veías porque como que era medio... Se hubiera visto medio mal que hubieras visto un cómic mexicano. Bueno, años después, regresando a la Ciudad de México, se burlaban de mí, ¿Cómo? mis ¿Lees el vecinos Calimán? y así, O sea, aquí solo- leía Calimán y leía Starman, del mismo autor, por cierto. El autor es Rafael Cuthberto Navarro, el creador de Starman y el co-creador de Calimán. Y Modesto Vázquez González es el creador de Calimán. En la cadena de radio, ¿no se acuerdan que aparecía en la contraportada? Escucha Calimán todos los días y te aparecían las estaciones, Sí. que eran como 80. Sí, sí. Y él en la estación, él tenía una cadena de radio que se llamaba Radio Cadena Nacional, Sí. pero que son sus mismas Claro. iniciales, RCN. Rafael Radio Cuthberto Navarro. Radio Cadena Nacional, y tenía una frase que la gente que le gusta a los medios la conoce. Tenía un inglés que decía, ¿la que le gusta a usted? La que le gusta a usted. Sin albur, Oye, pero entonces Calimán, el héroe mexicano. Bueno, Calimán es un héroe mexicano, pero él primero nace en radio. Eso también hay mucha gente que olvida. Sí, la gente cree que primero fue el cómic y luego hicieron el radio. No, fue primero radio y luego cómic. Ahora un escritor cubano, ¿no? Sí. Algo por allí. Y que allá había una serie de un hindú y no sé qué tanto. No, el creador era cubano, pero cuando llegó aquí con Don Modesto y el señor Cuthberto, ellos estaban de moda en ese entonces James Bond. Pero también estaba de moda todo lo que era lo oriental y El New Age. el misticismo, el New Age. Sí, que viene, o sea, los Beatles se van a meditar a la India y hay un boom ahí de todo eso. Los libros de Carlos Castaneda, de Lobsang Rampa, Exacto, el tercer ojo. El tercer ojo de Lobsang Rampa, Rampa. todo este asunto que se le conoce ahora como New Age. Y Calimán es un héroe New Age. Sí. Claro, y por cierto, el tercer ojo lo inventó un inglés. Lobsang Rampa es el sinónimo de un inglés que se inventó. Sí, claro. Es pura ficción lo Es que lees en pura el tercer ficción. ojo. Igual que Carlos Castaneda está ya documentado
que el señor también se aventaba. Que don Juan Matus no existió. Oye, a mí ese libro, Viaje a Ixtlán me cambió la vida. O sea, yo Sí, soy una sí. persona, Es un gran libro. antes de leer Viaje a Ixtlán y después de leer Viaje a Ixtlán, Recomiéndanos, ¿quién lo escribió? Carlos Carlos Castaneda, Castaneda. Viaje a Ixtlán, que es el tercer libro. El primero es Las enseñanzas de Don Juan, luego Una realidad aparte. Viaje a Ixtlán, y luego hay otros. Pero Viaje a Ixtlán a mí me cambió la vida. Una noche en la que sentí que me iba a morir, literalmente sentí que me iba a... o sea, no le veía sentido a la vida, literalmente. Leí ese libro y ese libro me salvó la vida. Y a la fecha sigue siendo un gran libro. Y cuando me dicen, inventó, al brujo Jackie Juan Matus, lo inventó, ¿a mí qué me importa? A mí el libro me cambió la vida. Sí, claro. Es de los grandes libros. Eso es la gran literatura. Algo que que trasciende. salió de una mente y que cambió la vida de mucha gente. El Tercer Ojo le cambió la vida a muchísima gente. Sí, porque sí, le claro. abrió la moda del New Age y eso en los 60 salvó muchísimas vidas que iban a caer en la depresión de una generación perdida. O hasta en las drogas y eso. Sí, No, claro. Bueno, de hecho, Castaneda saca las enseñanzas de Don Juan y la gente se empieza a meter pues, lo que él se metía, que Don Juan le daba, que era el humito, el peyote. El humito no me acuerdo qué era, pero era una especie de hongo. Les ponían nombres, pero eran drogas que conocemos. Psicoactivas. Exactamente. Y en Viaje a Ixtlán le dice, yo te di eso porque tú eres muy idiota. Pero se puede llegar a esos mismos estados sin usar las drogas. Sí, claro. Entonces, que además a mí me vino muy bien porque nunca he sido partidario de las drogas. De entrada me dan mucho miedo. Y en segunda, no creo que tengan... sea la solución. No creo que sean una solución para nada. Bueno, nunca, sí. Pero le dice, es porque eres un idiota, se puede llegar a estos estados Sí, de otras ahí. maneras. Pero sí, mucha gente tomó todo eso como pretexto para drogarse. Y punto. Ya es otro asunto. Y para ir a Oaxaca a Exacto. tomar hongos y para acabar en Real de 14 Oye, con sí. los cactus y de... ¿escucharon la radio? ¿Escucharon en radio Calimán? Ah, sí, claro. Sí, pues, sí. Por supuesto. La voz, qué voz de Luis Manuel Pelayo. Luis Qué Manuel, voz, qué voz. que recordaba yo algo de Luis Manuel Pelayo. Hay una leyenda urbana que dicen que su programa, ya ves que lo quitaron de repente de tajo del Ah, Sur. lo de Echeverría. Lo de Echeverría. Sí, cuenta. Lo que sucede es que sale Echeverría a arriar la bandera en el Zócalo. Más bien, a izar. Bueno, pero perdón, antes, Luis Manuel Pelayo, después de ser voz de Calimán y destacar también como el mayordomo de Mauricio Garcés, Sí. después de ello, en la televisión el Canal 8 lo lanza con el programa Sube Pelayo Sube, que era un programa de concursos que todo el mundo veía. Sí. Yo recuerdo todavía mi colonia allá en Viveros del Valle, donde en un terreno baldío, de repente había una cosa que se llamaba, creo que la llave de oro, y te ganabas o una casa, un carro. Entonces, toda la colonia allí buscando en ese terreno baldío para ganarse algo. Era Sí. un éxito. Canal 8, así como se ve en la serie de Chespirito, barrió a Televisa. Ajá. Los barrió la gente de Monterrey. Y tenían el mejor premio en el programa, no el de la llave. En el programa era el del palo encebado, que era un palo encebado que tenía que subir alguien, tratar de llegar hasta arriba, y creo que solamente alguien lo ganó. Pero la gente gritaba en el Teatro Estudio. Entonces la gente empezaba a gritar, sube Pelayo, sube. Bueno, entonces... Y entonces dicen que Echeverría sale en un acto solemnísimo como solían ser los del PRI de ese entonces, que era una oda, cualquier acto era una oda única al presidente de la República. Sí. Sale Echeverría a izar la bandera, y cuando la está izando, la bandera monumental del Zócalo, empieza la gente a gritar, sube Pelayo, sube, sube Pelayo. Orden de gobernación, y al día Quiten siguiente ese el programa fuera. Quiten ese programa, lo nulificaron. Se acabó la carrera de Luis Manuel Pelayo. Yo quería ser locutor en el 79, fui a la W, allí en el Ayuntamiento 52, iba a estudiar la histórica W, y un día lo vi, era pelirrojo, era muy pecoso, ojo azul, era un buen tipo, etcétera, pero nunca se superó de eso. Había regresado de Estados Unidos porque se fue a Estados Unidos y ahí hizo programas de comedia. De concurso, Sí, ¿verdad? para los chicanos. No, de concurso. Bueno. Nunca regresó al concurso. Nunca regresó. Hacía programas de
Comedia. De comedia. Se le daba. Se le daba. Oye, pero qué gran voz, ¿no? Y después yo me enteré, años después, que el pequeño Solín era Luis de Alba. Luis de Alba. Pero de hecho decían, si la memoria no me falla, al final daban los créditos. Y decía, y como Calimán, el propio Calimán. O sea, no decían Luis Manuel Pelayo. Decían, y como Calimán, el propio Calimán. ¿En serio? Es muy probable, porque esa serie, Calimán. por ejemplo, Víctor Fox, que no solamente era el guionista de Calimán y de Starman, sino también era el guionista de La Criada Bien Criada, Ah, sí. con María Victoria. Qué buena Víctor serie. Fox, Víctor Fox es un seudónimo de Héctor González Dueñas, Ajá. un gran escritor de esas personas que hubo en los 70, con una capacidad de hacer guiones Como Mauricio Clay, impactantes. dicen, ¿no? Como El gran Mauricio Mauricio Clay. Clay era un genio. Como el señor Chespirito. El señor Chespirito, podrán decir lo que quieran de sus programas, lo que sea. pero el señor Chespirito en los 70 se echaba dos guiones de programas de televisión, ¿No te imaginas? dos Hombre. guiones de programas de cómics, No, hombre. los guiones de Capulina o también de las películas que... Bueno, que eso lo hizo recortaba. antes, Ajá, de sí, Gaia. pero siempre estaba escribiendo algo de cine, algo así. Más aparte la producción y la actuación. No, ¿Cómo una le locura. hacía el señor? Yo supongo que dormía 2 minutos al día. Hubo cómic, Sí. del Chavo. Claro, Recuerdo sí. más del El Chapulín que Chapulín, del Chavo. y los dos los escribía Roberto Gómez Bolaño. No, qué barbaridad. No. Sí, Oye. las onomatopeyas, de repente alguien le pegaban con una escoba Pácatelas. y decía escobaf. Escobar. Y una bolsaf. Ah, qué mal. Y en Capulina o en el Capulinita decía riájale o riata. El Capulinita era pequeñito, era una Sí, cosita así. tal cual. Porque en los cómics había tamaños. ¿Se acuerdan que hubo colibrí, avestruz y no sé qué tanto? Sí, Colibrí claro. era el de bolsillo, el chiquitito. Bueno, de hecho, No, aquí, Capulinita sí era de bolsillo. Capulinita era y de yo- este pelo. Sí, Ajá. sí, chiquitito. Y el otro un poquito, pero delgadito, ¿no? Capulinita era grueso, era gordo. Sí. aquí tenemos un buen ejemplo. El tamaño normal hasta los años 60 Exacto. del Colibrí cómic. todavía era más chico, ¿eh? Sí, era más... ¿Ese es tamaño avestruz? No, este avestruz el tamaño era así. normal. Eran así. Era Ajá. este. Este era el tamaño normal. Ajá. Ah, Lo normal que por pasa es eso. que cuando Pipsa toma el control del papel en México... No me digas, el gobierno. El gobierno. Ah. Hay una escasez de papel tremenda. Entonces, con esa escasez de papel, se lanzan todos los cómics y los bajan a esto, Ajá. que les empiezan a llamar Serie Águila. Ajá. Ah, exacto, serie águila, ¿no? Y luego hicieron uno más chiquito, que era un cuarto de este, que era El la Colibrí. serie Colibrí. Colibrí. Pero después, como ya había más papel, lanzaron el avestruz, que era volver al tamaño original. Que es este. Pero el cómic tamaño original en México era Oye, este tamaño sí. hasta 1973, 74. Editorial Sí. Novaro, ¿se acuerdan? Editorial Claro, Novaro. sí, claro. ¿Y se acuerdan de este anuncio? De Charles Atlas, etcétera, Bueno, etcétera. claro. Que corría allí, que tú estabas con una persona y un tipo le lanzaba arena y Sí. vas a ver, me voy a vengar. Te inscribías a esto, hacías un cuerpo de Charles Atlas y entonces ahora sí le ibas a pegar a los Tensión malos. dinámica La le tensión llamaban. dinámica. ¿Sabes que yo siempre que leía un cómic de Editorial Novaro, me iba atrás a leer lo de Charles Atlas y leía el cómic otra vez? Cada Otra vez. semana. Ah, sí. Lo volví a leer. No sé. Tenía yo demasiado tiempo libre, supongo. Sí, eres No, niño. no teníamos demasiado tiempo libre, era lo que había. Era lo que Ah, había. claro, lo que Entonces había. lo volvía. Está en un flaco y su novia y pasa un mamerto así y le echa arena. Oye, me estás echando arena. Y dice, ya flaquito, cálmate. Y dice, Nel, contención dinámica de Charles Atlas, me vengaré. Ahí- Y el aquí está el último texto. cuadro es ¿Cómo te dándole- acuerdas? sí. Dice, oye, nos estás tirando la arena. Qué hombre tan desconsiderado. ¿Qué se habrá creído? Ya me las pagará. Y la chica que está con él le dice las palabras. No le hagas caso, flaquito. Flaquito. Va, estoy harto de parecer un espantapájaros. Charles Atlas dice que puede convertirme en un atleta. Bien, mandaré el cupón hoy mismo y pediré su libro gratis. Y después ya se pone mamá y se ve frente al espejo. Y luego, el acto seguido, le regresa un golpe a este tipo y le dice, ¿cómo? ¿Otra vez tú por aquí? Toma esto, se lo debía. Ah, José es ahora todo un hombre. La misma chava que le dice flaquito, le dice todo un hombre. Ahora, Oh. muestra a cámara a Charles Atlas. Charles Atlas. Hay una cosa, ese era el ejemplo de la mamadez de ese entonces. Claro. Hoy, ese señor No, está no. gordo. Sí. Para los estándares de ahora, Sí. es Sí. gordo. De Oye. hecho, estaba viendo los Se le- los fantomas, Ajá. que ves que tenía una mujer con un nombre de cada signo del zodiaco, Sí. y Géminis eran 2. Tienen unos cuerpos como sesenteros, Sí. que ahorita serían consideradas gordas, pero no, pues están re bien, pues ¿cuál? No, Mira, por ejemplo, este número de fantomas, aquí fantomas
lucha contra las drogas. Sí, porque era una cosa que... sí, no, esto también, ¿eh? Los anuncios. Los Yo anuncios. sí tengo mi diploma, hice cursos de periodismo real Sí. del Instituto de Superación Medellín 150, al lado de donde ahorita mi mamá me llevó, a recoger mi diploma. O sea, sí me inscribí en este curso por correspondencia. ¿Y si funcionaba? Y vamos, Pues, sí aprendí algo. mira, Sí aprendí algo, o sea, hay sí. una sí. cosa que voy a decir, y la gente se va a sorprender. Los institutos patrullas, los institutos por correspondencia, le dieron de comer a miles de familias mexicanas en ese ¿Y entonces. te va que estudiabas? Dibujo, corte y confección, contabilidad, enfermería, electricidad, secretariado comercial, radio y televisión, reparación de aparatos eléctricos. Insurgentes, esquina con Medellín, adelantito del lado izquierdo. Yo fui ahí, comí con mi mamá, donde ahora hay unos lugares de la gente se pone a bailar música colombiana. Ahí al editor. Había gente que vive de eso. No, digamos. No, Instituto la Latinoamericano. idea las universidades de artes liberales se han vuelto tan chafas en Estados Unidos, Sí. en donde ya no te dan, te dan ideología. No. Estamos regresando. A ver, esa era una creencia sesentera, ¿no? Sí. O sea, la gente ya creía que tú tenías tu carrera, ya la habías hecho en la vida. Tú como papá decías, ya, Pues es que ya es la herencia. En Esa era algún la momento fue Es cierto. que de hecho sí fue cierto. En algún momento fue Cualquier cierto. persona con un título de lo que fuera de la universidad ya tenía la vida resuelta. Claro. Alfonso Reyes le dijo un día a Carlos Fuentes, le dijo, mira, la vida es como una taza de café hirviendo. La universidad es el asa con la que la agarras. Y era cierto en ese momento. O sea, sí, un licenciado en Derecho que se graduó en 1967, 68, 73, Tenía su vida resuelta. tenía la vida resuelta. ¿Qué decía Ahorita- Chespirito? Ajá. Dígame, licenciado. Claro. Licenciado, gracias. Claro. O sea, Claro. ya le hice en la vida. No, claro. Y ahora, bueno, No, ya no súbete pasa a un nada. Uber y están No, 18 no. licenciados, Peor ciencias aún, de la comunicación. Está un doctorado en neurociencias Exacto. que no encuentra trabajo porque simple y sencillamente a veces es tan alta la educación que no hay fuentes de trabajo. Correcto. Eso también ocurre. Y también en los Estados Unidos lo que está sucediendo es que en los oficios tradicionales, plomero, carpintero, Ahora están ganaron la nota. ganando Sí, dinero ganaron la importante. nota. ¿Cómo se llaman los mazapanes? Toledo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo soy, no sé si amigo, pero conocido, me llevo muy bien con el hijo de la gente de Mazapanes Toledo. Vinieron huyendo de la Guerra Civil Española. Claro. Y era así como, y esta señora sabía hacer esos mazapanes. Y se volvieron gente muy exitosa porque la señora tenía un oficio, sabía hacer mazapanes. Cuando llega, ahora sí que cuando el destino nos alcance, quienes van a sobrevivir son quienes saben hacer cosas. Por oficio, no, exacto. Fíjate lo que no, está saliendo de no, un un anuncio. sociólogo. Sí, de un pequeño anuncio. Un pequeño No anuncio un se llamaba. sociólogo ni un arqueólogo. No, un sociólogo, no, van a tener que aprender un oficio, Sí, sí. una carrera. Bueno, eso es algo donde lo plantean y eso es de una forma muy interesante y muy bonita. En la novela, la película es una basura. Asquerosa. ¿Cuál? Guerra Mundial Z. Ajá. En Guerra Mundial Z, en la novela de Mel Brooks, del hijo de Mel Brooks, Sí. no recuerdo, Max Brooks. Ajá. Resulta que cuando los zombies invaden, obviamente, pues no importa quién haga contratos, no importa quién haga análisis, no importa quién haga ensayos, importa quién sepa limpiar chimeneas, Claro. quien sepa reparar madera y todo. Y entonces se revalorizan completamente los oficios. Es muy importante tener un oficio. y El dice- asunto es de ser. Perdón, remata. Dice Max Brooks ahí que lo que más temían esos profesionistas desplazados decían, es que ellos ya le temían más a que su jefe fuera su antiguo conserje, jardinero, Y ahora y te van a tratar igual. A ver, ven y eso- acá. y les daba más Yo miedo soy el que que los manda. muertos vivientes. Oye, el asunto es que acuérdate que quiera licenciado. Tú ya eres licenciado y ya, y con las tarjetas, tenías que poner Sí. tu título. Lic, sí. Que es el sustituto, un día me lo explicaron, del título nobiliario. Claro. Entonces, como aquí no hay condes y varones, soy licenciado, Sí. ingeniero. Esa explicación es un cuento de Marco Aurelio Almazán. Ah, mira. Marco Aurelio Almazán, el gran humorista mexicano, yucateco, pero que vivió toda su vida en Tacubaya. En la época cuando decías, en Tacubaya decían, voy a México, Sí. significaba ir al centro de la ciudad. Bueno, él lo explica así, que
como aquí en México la Constitución del 17 prohibió título nobiliario, entonces tu título es tu grado académico. Oigan, claro. regresando al asunto de los cómics, los equipos de fútbol también los hicieron, ¿se acuerdan? El Chivas Rara fue el más exitoso. el Chivas Rara. Aunque el Carlos Reynoso trajo uno como chileno, tenía su nombrecito chileno, no recuerdo, seguro los seguidores de la América lo recordarán. De Borja. Borjita también hubo, Borjita, yo leía Borjita, luego Chivas Rara, que Chivito era el protagonista. Chivito, el centavo Muciño, ¿te acuerdas? Era un centavo. Era un centavo. Sí. Herrera era un caballo. Y había un Onofre. pulpo, el Calderón. El pulpo. Era el portero Calderón. Exacto, Nacho Calderón. El pulpo era el portero. No Fue sé la si- mejor hecha de esa época. Cruz Azul también tuvo el suyo, malísimo, por cierto. Yo creo que eso lo hacía directamente el PRI. ¿Por qué? Porque cada historia, no estaban mal las historias, pero cada historia era proselitismo a favor del gobierno y de que qué bien hacía las cosas López Portillo. Yo recuerdo, uno de los capítulos están los personajes. Del de Cruz Azul. Del de Cruz Azul, los personajes viendo a López Portillo, viendo el informe, pero viéndolo con gran interés. Y qué orgullo ser mexicano y qué orgullo de presidente tenemos. Y cuando acaba de decir, no nos volverán a robar. No, pero ahí ya no era orgullo. O sea, yo le iba al Cruz Azul, me daba vergüenza. Yo por eso, yo también le iba a Cruz Azul y no me gustaba, no me conectó nunca. Y me conectó tenía eso. Bueno, yo nunca lo había es que analizado. el cómic es un gran medio para propaganda. Por cierto, nada más antes de que sigas. No sé si el heredero de Gabriel Vargas o el propio Gabriel Vargas le vendieron su alma al diablo y sacaron un cómic a favor de Salinas de Gortari. Es muy posible. ¿De la familia Burrón? No, eso es. no. Eso te lo aseguro. Sí. O sea, la familia Burrón hablando de el futuro es Salinas de Gortari. Cuando hablaba y criticaba al presidente de poder, yo me acuerdo cuando se refería a López Portillo, en el sección de López Portillo decía el patillotas, así me acuerdo que Borola Tacuche decía del el patillotas, así tal cual, valiéndole. Lo que el gobierno, por ejemplo, mandó a hacer estos cómics que sí son muy buenos. Este lo escribió Taibo II, del cual ya hemos hablado. Amiguitos, vean todos los podcasts, todo lo que tenemos ahí, porque ya hemos hablado. De Taibo no. Taibo De Taibo ya hablamos. Ok, no, de que ya hablamos, pero ya salió. Que Taibo, ese número ya. Sí, ya sí, salió. Digo, ese episodio. Ese episodio ya salió. Oye, y entonces, está como el de los dos. ¿Ustedes checaron el de los 200 años del Bicentenario? Yo lo guardo, Sí. está bonito, está bien hecho. Es que el cómic es un gran medio y el gobierno hizo cosas buenas y cosas nefastas con el cómic. Cosas buenas, la historia, la adaptación de novelas mexicanas también, etcétera. No nos va a dar tiempo, porque tenemos que hablar del cómic político, de muchos tipos de cómics. No nos va a dar tiempo hoy, pero un día vamos a dedicarlo específicamente a esos cómics que son propaganda. En la Conasupo, insisto, yo vivía en un pueblo muy chiquito y en la Conasupo vendían una cosa que se llamaban cuadernos mexicanos. Eso es del gobierno. Todo lo que sé se lo debo a cuadernos mexicanos. Yo también, cierto. Te subías en una caseta de un tráiler. Ajá. ¿Tú no te subías en una caseta de un tráiler? No, en la Conasupo era una tienda, una casita de adobe, y ahí estaba la Conasupo. Era una caja de tráiler, y Ajá. entonces ahí tenían los productos, y llegaba la revista esta. Pero de veras, yo supe que de monstruos como el Kraken, por ejemplo, leí una pastorela de ay Dios, ¿cómo se llama? El gran dramaturgo mexicano, Carballido. Se llaman Los Dos Santa Clauses. Y es un Santa Claus muy lindo y un Santa ¿Y lo Claus que es un conociste por el cómic? Ajá. Sí, claro. Pero el cómic, pero además decía muchas groserías y era muy chistoso. Y mi abuela comprándomelo. Eso era precioso. Yo Fantomas. Joyas de la literatura, ¿te acuerdas? Fantomas, que este número es especial, un día voy a hablar más de él. Autografiado por el gran autor Gonzalo Martré, el autor de Manzón, el que inspiró a Cortázar a hacer Fantomas con los vampiros multinacionales. Bueno, en Fantomas te hablaban de la Segunda Guerra Mundial, de autores. Sí. Fantomas siempre abría su garage diciendo una frase célebre. Decía, y dijo el cuervo nunca más, y abajo te ponían un asterisco. Edgar Allan Poe, o Enrique Ibsen, o gran cantidad de autores, Marcel Proust. ¿Se acuerdan? ¿O te acuerdas? Que tú sí te acuerdas. Hay una temporada de cómics de Fantomas que lucha contra el cacique inmortal. Sí, claro. Entonces está hablando del cacicazgo y va caminando
junto con Octavio Paz y Juan Rulfo. Ah, Fantomas, exacto. Octavio ¿En Paz serio? y Juan Rulfo. ¡Qué belleza! Y un asterisco y abajo. Juan Rulfo, escritor de Pedro Páramo. Octavio Paz, escritor del Laberinto de la Soledad. Y le van diciendo, pues mira, Fantomas, la mexicanidad es así, así. O sea, una belleza. Y en esa saga, bueno, es una saga como de 20 números, quien le ayuda a derrotar al cacique inmortal es María Sabina. ¿En serio? Sí, claro. Y Fantoma se pierde en el Popocatépetl, se enfrenta contra 3 nahuales y cada uno tiene su nombre, Xolocoyotzin, etcétera, etcétera. O sea, una cosa maravillosa. Eso lo hizo Sotero García Reyes, Genial. un gran periodista que, por cierto, él hacía un programa junto con Ruiz Gil que se llamaba 60 Minutos. Era de los periodistas de... ¿Era de los que estaba allí? Bueno, Sí. 60 Minutos sigue siendo hoy por hoy el mejor programa de periodismo de investigación de los Estados Unidos. Sí. Ajá. En los Estados Unidos, ya o sea, toda la primera generación ya se murió, pero pues, es que salían de, hola, soy Mike Wallace, y tenía que decir, señor Wallace, tiene 100 años, Aquí retírese. por eso conocimos a Ruiz Gili, ¿no? Exacto. Pero- Y luego Maussan también, a ¿no? Juan Ruiz Gil, Juan, no, porque Eduardo. él, ¿cómo se llama? Eduardo. Eduardo. No, Juan, que salía así con su... Con melenota. ¿Se acuerdan que en la carabina de Ambrosio salía Alejandro Suárez y decía, hola, ¿qué tal? Esto es 60 monitos. Sí, y se hacía Y en vez de 60 minutos era periodismo de fondo en televisión, entonces él decía periodismo de camisón en televisión. Sí, una mejor. maravilla. Bueno, en 60 minutos Maussan, Maussan. ¿puedes decir Sí, algo Maussan. del gran maestro Maussan, a que queremos mucho? Lo lo golpearon enormemente en vivo ahí en el programa. Bueno, no en Ajá. vivo. Fue a hacer unas entrevistas a San Bernardino, Ajá. al manicomio, sobre los electrochoques. Ajá. Y salieron los... Corriendo. Ajá. ¿Los locos? Los celadores. Los locos, Ujú. los Y le celadores. dieron una golpiza. Que esos son los verdaderos locos. Sí, Sí. una A golpiza eso me refiero. y eso salió en televisión. Se metieron a la fosa común. Ajá. O sea, hacían cosas No, que o sea, nadie había hecho en televisión. Había una cosa, había un capítulo que se llamaba Médicos Chatarra o Sí. Médicos Farsantes o nombre. La carne, a mí me- metieron al bote a un montón de gente gracias a ellos. A mí me llamó la atención lo de la carne, era una vaca que estaba infectada, malo, y llevas contigo, oiga, señor Solita, pues póngasela del Puebla, ¿cómo no? Sello, autorizado, la vendían, y casi cuando lo iban a comercializar, no, está contaminado, o sea, todas las tranzas que había era un gran programa. Oye, ¿Por qué? ¿Pero por qué brincamos ¿Por a qué? 60 minutos de los cómics? ¿Quién hacía? ¿Por qué brincamos a 60 Alguien en Fantomas hacía. decías, Sotero García Sotero Reyes. García. Sotero García Reyes, el argumentista de Fantomas, hacía reportajes para 60 minutos. Qué maravilla. oye, estoy viendo Los Agachados. ¿o qué Esos son? es los supermachos, Los pero esos super- es cuando ya salieron en tomo. Primero salían los números normales y luego los hacían en tomo. No, ¿Cómo se llaman? ¿Los Agachados? No, Es que- estos son los supermachos. Por eso, los primeros surgen los supermachos es lo con, que yo estoy con confu- calzón, sí. Calzón, Que hubo sí. la película con este... ¿qué hizo? Arau. Arau. Calzón sin inspector. Y luego a Rius se lo transan, le roban La- los supermachos. Exacto, la editorial se queda con los personajes. Se queda con los derechos y entonces él hace Los Agachados. Aquí están Con los Nopalsin, que es gordito. Y tiene un perro que se llama Boturini. Boturín. Pero sí, los supermachos se los roba la editorial. Ah, Y ok. luego, años después, saca un libro que dice Mis supermachos. Oye, esto es como lo del santo, que el santo José G, no sé qué. José G. Cruz se pone de acuerdo con el santo para hacer un cómic. Pero También existe. eran fotos del santo y la escenografía, o sea, lo de atrás Porque estamos era hablando de cuando había dibujado. las fotonovelas. Lo que- Eran casi Lo fotonovelas. que hablamos en un programa anterior, la rotografía, que es poner la foto Ajá. y dibujar alrededor. Exactamente. Y el santo tenía una S. Y todos pensábamos que José G. Cruz... Era el santo, yo creía que era el santo. No, que yo pensaba, todos decían que había plagiado al santo y que el santo lo había demandado. No. No. Lo que pasa es que no había suficientes regalías. El santo pensó que iba a ganar mucho más. Y no ganó suficiente. Entonces, a lo mejor José G. Cruz No sé. a lo mejor no le rindió cuentas Lo como que debía. era, ajá. No sé, pero sí hubo un pleito para quitar al santo. Del mismo modo que el hijo del santo quiso quitar al Santos de Gisitrino, lo cual es una ridiculez, Sí. porque es una parodia y la parodia está Claramente. permitida por derechos de Bueno, autor. lo que logró el hijo del santo es que no se viera la película de El vampiro y el sexo, que no se veía en ese momento, pero ahora ya pones de película y a cada rato Sí. la pasan. Que por cierto, esa película del vampiro y el sexo, yo estoy casi seguro. ¿Aparecía el santo? Sí, El claro. vampiro y el sexo. Lo que pasa es que se hicieron Ajá. dos películas.
Una con un italiano, ¿no? O argentino, con Aldo Monti. Aldo. Es para la versión nacional, para su público infantil, para su público, era Santo en El Tesoro de Drácula. Ajá. Y para el público chicano y de Latinoamérica era El vampiro y el sexo. Y las dos eran y los actos sexuales, que no eran tales, sino chicas desnudas y demás, eran con el vampiro, que era Aldo Monti. Y se desnudaban las chicas, pero en una escena con Noel y Anuel, yo estoy seguro que llega en el vampiro en la película normal nada más llega, le muerde el cuello, en la que vimos a Químico. Que por cierto, creo que la que se vio a Químico era en blanco y negro y la otra era color. No lo dudo. Y en la de color llega el vampiro y baja por los chescos. Entonces estoy... Por ponerlo de una manera elegante. Estoy casi seguro que es el primer cunilingus en el cine nacional. Mexicano, sí, seguro. Yo no tendría otra cosa. No hay otra. Oye, Memín Pingüín. Hoy por hoy, ve a Estados Unidos Bueno, no. y empieza a leer un Memín Pingüín y espera a ver qué ocurre. No te la acabas de hacer. Dos negros te golpean, te no. meten al bote. Porque es hiperracista. Está tomado de caricaturas de los Estados Unidos en las que básicamente al afroamericano, al negro, durante mucho tiempo se le negó la mayoría de edad. Le decían boy. Al negro. Y le decían negrito, además. Que ahora es un insulto grandísimo. Claro. Entonces, boy. Entonces, a un señor de 60 años, hey, boy. Esto ya no existe. Sí. Bueno, sí existe. Bueno, existe igual en su no se lo dice, pero sí lo piensa. No, bueno. y en ciertas zonas de Mississippi. Allá en el... Sí, en ciertas zonas del estado de Mississippi. Lo que dice en la zona de la basura blanca. Te puedo apostar que eso todavía sigue existiendo. Debe existir, a pero regañadientes. Pero también el Ku Klux Klan y todos esos grupos los han exterminado, los grupos antirracistas, a golpes ahí en el... Sí, Oye, también. pero bueno, Sí. Pero bueno, Memín Memín Pingüín está tomado de esos cómics. era un personaje que sería cualquier, hoy diríamos, niño afroamericano. No. Sixto Valencia adrede lo dibujan como un negro de los años 20. Sí. O sea, con Ah, los labios cierto, gruesos, las sí. orejotas. Sí, la boca. ¿Cómo Bocota. su mamá era la más linda? La más linda, La sí. más linda. Con su paliacate siempre, ¿no? Acá, Sí. Oye, y el personaje, había el güerito, hubiera sido Sergio, era el rico. Era muy, muy estereotipado. Pero Exacto, también por era eso un velo, poco- él con sus lentes Sí. y si hubiera sido cómic, hubiera sido Sergio. Sí. Era el niño rico, sí. Y había Carlitos, que era el peleonero, siempre en la pandilla. Sí. Hay uno que sale así que yo me la parto por... Y era Ricardo, ¿no? O Richo, no me acuerdo cómo. Es muy interesante de dónde surge este concepto del negro como un tonto, como alguien que no crece. Viene de... Hay una gran novela, el libro más vendido de los Estados Unidos en el siglo XIX, después de la Biblia, fue La cabaña del tío Tom. De Harry Beecher Stowe. Exactamente. Y el tío Tom no es un tonto. El tío Tom es una figura es casi Jesucristo en negro. Pero después la gente se encarga de desvirtuar lo que viene en la novela y como nadie lee, el tío Tom se convierte en un tonto y en un traidor, porque él no odia a sus dueños a pesar de que ellos lo odian, porque él sabe que el odio es malo, pero no, lo convierten en un tonto. De hecho, Malcolm X, cuando surge el gran movimiento social por los derechos humanos, por los derechos civiles, Martin Luther King, Malcolm X, Medgar Evers y todos ellos, Malcolm X sí creía en la violencia. Ajá. Y un día dijo, el muy estúpido, que Martin Luther King, probablemente el mejor hombre de la historia de la humanidad que yo sepa, dijo que Martin Luther King era un tío Tom porque no quería la violencia. Y no, decirle a alguien un tío Tom hoy se toma como un insulto. Una presión. Nunca, el tío Tom nunca fue tonto, es cosa de leer la novela, pero se va deformando y luego los blancos hacen blackface, se pintan y se comportan como tontos. Cosa brutalmente racista, se les conocía como minstrel shows. Y de ahí viene mi pinguín, que le decimos pingüín, pero es pinguín, de que es un pingo. Sí. Ahora, No sé si me expliqué. Sí, no, Sí, perfecto. no, y qué bueno que lo aportaste porque no lo había relacionado, Y la la verdad. cabaña del tío Tom también tiene su reflejo en esta gran película de Tarantino,
Django ¿Django? sin cadenas. Sí. Porque Simon Legree, que es el malo del tío Tom, viene siendo Leonardo DiCaprio. Ajá, que bueno, que el negro de casa, el que El- vivía en sí, casa, era peor que el dueño. Sí, claro. Samuel L. Jackson. Es el villano Era verdadero. exactamente de la Ese es película. el peor afroamericano, el más deplorable de la historia del cine. exacto. Del Oye, peor. creo que cómics nos da para más. Este fue cómics 1 y yo diría que se nos queda Uy, la pequeña Lulú, se nos queda Rarotonga. ¿Qué más te acuerdas? No hemos empezado ni a escarbarle a Ni la mitad de empezamos. Phantom. Oye, Y Box falta Bunny, ¿se acuerdan Que la aquí zorra se y el llamaba Serapio. cuervo? ¿Por qué se llama Serapio Box Bunny en el Cierto, Excelsior? cierto. Bueno, en México el cómic se llamaba El Conejo de la Suerte. Ándale. No, pero en el Box cómic Bunny. era Serapio. Sí, Serapio, En, sí, en el el, personaje. en el Excelsior era Por- Serapio. sí, Porque cierto. la Secretaría de Gobernación obligaba a los nombres Que hablaban español, español. español castellanizado. Ah, Por había- eso Bruce había un- Wayne era Bruno Díaz. Mm. Y eran muy pocas las veces que tú podías mantener el nombre original. Oye, Sí. había el Instituto de la Corrección del Lenguaje, ahora que se acuerdan. Yo me Sí, acuerdo que un había día Fernanda una Tapia me dijo comisión que en de radio Secretaría de Gobernación. le mandaron toda su serie de pecados en una carta, le instaban a que no dijera violentara el lenguaje, que no lo corrompiera. Pero Pero bueno, es que dijo gacho. por ejemplo. bueno, se queda entonces pendiente el Comics 2. No, sí, definitivamente. definitivamente. Bueno, viene la próxima semana, Sí. fíjate, cae lo del 19 de septiembre, 40 años de este suceso que a todos nos cimbró. Exactamente. Yo creo que vamos a hacer un especial, vamos a hacer un especial, se los prometemos. No lo habíamos pensado, pero pues nos quedó en la fecha exacta. ¿Tenemos qué? ¿Qué es lo que piensa nuestra generación en nuestros años? ¿Dónde estaban los medios? Sí, ¿por qué un radio es un artículo de primera necesidad? Les vamos a explicar muchas cosas, pero Hay cosas que la comentar. próxima Oye, semana, ¿es cierto ¿verdad? que tú rescataste? O sea, tú Me estuviste tocó, por ahí? me tocó estar ahí. Se los platicaremos la próxima. Ok. Hay que un especial que hay mucho que contar. Muchas gracias, Eri, No, tu gracias, placer. Heriberto. Sí, Heriberto Salvador, Vázquez. mucho gusto. El señor es Heriberto Vázquez, por favor. Es muy Gracias. modesto, pero como dijo Enrique Heine, dejemos la modestia para los ángeles y los tontos. Muchas gracias. En el minuto 1 del 19 de septiembre, Sí. ahí vamos a publicar Sale nuestro especial del terremoto. Exacto, el siguiente programa es el 19 de septiembre en el minuto 0. Cero. Ahí nos vemos.